de violencia de género, porque si pensamos en esta cuestión tendemos a hacernos a la idea de agresiones físicas, también podemos pensar en gritos, maltrato psicológico, pero tristemente el asesinato de las niñas Ana y Olivia nos hizo conocer más en profundidad lo que es la violencia vicaria, un término pues que muchos nos acostumbramos, por desgracia, a manejar en ese momento. En ella vamos a profundizar hoy en esta cuestión, en nuestra sección de igualdad. Para ello ya nos acompaña Noemí Galván. Noé, buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Importante ese concepto que, como bien decías, por desgracia nos hemos tenido que acostumbrar en Canarias a raíz del asesinato de Ana y Olivia, también con otros casos como el de José Bretón anterior, y que fue acuñado por una psicóloga que se llama Sonia Baccaro. Es un concepto que todavía no está en el ordenamiento jurídico, pero que sin embargo, según el Convenio de Estambul, se va a incorporar y que sin embargo ya forma parte un poco de ese imaginario común. Exacto. De ese tipo de delitos, ese tipo de delitos en el que normalmente se utiliza a los hijos e hijas para dañar a la madre, esa frase de te voy a dar donde más duele, ¿no? Es un tipo de violencia que ha sufrido nuestra invitada de hoy, ha sufrido violencia vicaria y también violencia psicológica, y es una de las protagonistas de nuestra campaña de este año Somos Fuerza, del 25 de noviembre. Nanda Santana, muy buenos días. Hola, buenos días. Nanda, como decías, protagonista de esta campaña Somos Fuerza, de una de las piezas. Y durante el rodaje, Nanda, una frase muy destacada que decías es que las víctimas de violencia psicológica lo tenemos muy crudo. ¿Por qué y cómo le pones nombre a lo que sucede en tu vida? Bueno, lo tenemos muy crudo porque la violencia psicológica, aunque hace un daño muy grande a la salud, no solo la mental, también la física, porque se somatizan muchas cosas, una agresión psicológica no deja huella visible y por tanto tú no puedes ir a un centro de salud o a urgencias y solicitar un parte de lesiones con el que puedes acercarte a la comisaría más cercana a denunciar esa acción, ese delito que ha cometido tu agresor. Este es el principal motivo por el que la violencia psicológica es difícil de demostrar, y diría que incluso antes hay otra dificultad, y es que a nivel social tenemos enormemente normalizado el maltrato emocional, el maltrato psicológico. Está a la orden del día, y en el caso de los menores, ¿quién no ha escuchado en un parque, en un supermercado, en una farmacia, en una cafetería, a un padre o una madre gritar, tratar con desprecio, humillar a un hijo? Yo he sido testigo frecuentemente, porque lo tenemos tan normalizado que incluso si tú intervienes, métase en sus cosas, señora, que no es su hijo, ¿no? Bueno, pues está tan normalizado que ni las propias personas que están viviendo esa violencia psicológica son capaces de darse cuenta. Pero voy un paso más allá y conecto con mi vivencia. Ni siquiera los profesionales a los que yo acudí, porque en mi caso todo empezó cuando mi hijo más pequeño, que en aquel entonces tenía 5 años, yo me acababa de separar de facto, pero no aún de jure, o sea, no había ningún papel para legalizar la situación todavía, pero ya vivíamos separados y teníamos una custodia compartida también de facto, y mi hijo me empieza a contar que el padre les pega. Entonces mi lucha realmente empezó como ¿qué hago para proteger a mis hijos? Fue más bien algo contra el maltrato infantil, porque aprovecho para decir que el maltrato infantil de baja intensidad también lo tenemos absolutamente normalizado en la sociedad. Yo confío, el año pasado en verano entró en vigor la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Yo confío que a partir de ahora las cosas empiecen a cambiar, pero
hasta hace nada tú le pegas un cachetón a tu hijo, le pegas una torta y no pasa nada, para que aprenda. Esto era lo que decía su padre, ¿no? Para que aprenda. ¿Cómo que para que aprenda? No se aprende con violencia, no se aprende nada bueno con violencia. Entonces, como decía, lo tenemos tan normalizado que tú lo cuentas y no pasa nada. Yo recuerdo, por ejemplo, contando mi historia a una persona del ámbito de la igualdad y me dice, pero a ti no te pega, ¿no? No, a mí no me pega, pero te estoy diciendo que mi hijo me cuenta y el padre no lo niega, que les pega a ellos. Y si hay una forma de hacerle daño a una madre, y esto quienes son madres lo corroborarán, no hay nada que te duela más que ver que tu hijo está pasándolo mal, que a tu hijo le están haciendo daño y que no puedes hacer nada para evitarlo. Nanda, hay una cuestión, Nanda, importante y que tiene que ver mucho también con la formación de la que hablamos habitualmente de las personas que tratan con víctimas de violencia de género, que en tu caso fue una persona en la atención primaria quien te ayuda a ponerle nombre. Y en el caso de Nanda, además, es curioso porque siempre se habla y hablamos a las personas que nos dedicamos a esto de que no hay un perfil de víctima. Nanda tiene estudios universitarios, estudios de doctorado y además formación especializada en violencia de género. Y eso no impidió que le pasara inadvertida o no supiera ponerle nombre a lo que le pasaba en su vida. Y fue en la atención primaria, Nanda, si no es así, corrígeme, donde le ponen nombre a lo que te pasaba. Sí, bueno, voy a intentar explicarlo sin enrollarme tanto. A ver, quiero matizar dos cosas. En las campañas institucionales del 25N hasta hace muy poco no había referencias a la violencia psicológica. Entonces, hoy sabemos que los insultos, los desprecios, las burlas, las humillaciones son manifestaciones de esa violencia psicológica, pero cuando tú estás en una situación de separación o de divorcio, este tipo de manifestaciones no es habitual, ¿vale? Son habituales otras, que yo no las he visto todavía escritas en ningún lado y las digo porque me parecen importantes. El silencio, es decir, tú te tienes que comunicar con esa persona porque es el padre de tus hijos y porque tú quieres tener una buena relación con él por tus hijos, ¿vale? O sea, se ha terminado el equipo conyugal, por decirlo de alguna manera, pero el equipo parental, como nos dijo la mediadora, porque nosotros hicimos mediación, el equipo parental tiene que estar más vivo que nunca y mejor que nunca. Bueno, el padre rompió el equipo parental. O sea, entre las muchas cosas que hizo, para empezar, no cumplir lo acordado. Si tú acuerdas en un convenio, en un documento privado, que conjuntamente vamos a trasladarle a los niños que hemos tomado la decisión de separarnos, pero que no pasa nada, que les seguimos queriendo muchísimo, que no nos separamos a causa de ellos, en fin, tú les explicas y tú confías en que esa persona vaya a cumplir su palabra, ¿verdad? Porque ha firmado un documento. Bueno, ¿cuál no fue mi sorpresa cuando al poquísimo de estar viviendo ya separados, mis hijos vienen furiosos contra mí y me dicen, desde luego, mamá, ¿cómo eres? Eres una mala madre, no nos quieres, papá no se quería separar y tú tienes la culpa de todo. ¿Perdona? O sea, creo que hay que ser muy fuerte y tener, yo creo que mucho callo para hacer frente a eso sin desmoronarte. Yo además, bueno, lo digo porque creo que no es nada malo. Yo soy una persona altamente sensible. A mí las cosas me afectan muchísimo más que a la media. El mundo para mí es un lugar violento y ruidoso y ya está, y no pasa nada. También disfruto muchísimo más de las cosas buenas por este rasgo de mi personalidad. Nanda, nos quedamos casi sin tiempo porque tenemos que casi terminar la sección. Simplemente eso, bueno, recordar que estas situaciones forman parte del día a día de estas mujeres que han sufrido estas dos realidades paralelas que ha sufrido Nanda, por un lado la violencia psicológica y por otro la violencia vicaria y esa utilización en divorcios pues con alta contenciosidad que suele suceder. Y Nanda además ha volcado su experiencia
y se nota además que tiene esas ganas de contar y sacar todo afuera en un libro que se llama Te haré la vida imposible, Nanda, que además es una frase que se suele ver y se suele dar en este tipo de situaciones. Nanda, te doy las gracias además porque nos hayas acompañado este ratito y disculpa que nos quedemos casi sin tiempo. Nada. Y hablaremos en las próximas semanas ustedes también. Y desde aquí te doy el agradecimiento de todo el grupo de Radio Televisión Canaria por formar parte también de esta campaña Somos Fuerza por el 25 de noviembre. Gracias por darme la oportunidad y que ayude a muchas mujeres, que es mi único deseo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues esta semana tendremos además doblete. El viernes vamos a repetir sección también con otra entrevista y en este caso va a ser con otra protagonista de la campaña, en este caso madre de Sara Celis, una joven asesinada. Va a ser justo el viernes 3 años en San Isidro, en el sur de Tenerife, que también nos va a acompañar el viernes. Pues desde aquí darles las gracias a todas ellas que han formado parte de esta campaña, que se han despojado de toda esa vivencia tan dura del dolor que llevan, por supuesto, encima, para contarlo, porque al final la visibilidad es importante también para ponerle freno a Ellas la lo tenían violencia muy de claro, género. que será su objetivo, que intentar que no les vuelva a pasar a otras mujeres. Muchas gracias. Nos Hasta la vemos próxima el viernes. semana. Chao.